Muy buenos días, estimados alumnos de Herramientas para la Innovación. Vamos a continuar con los apuntes, el tema que nos está ocupando en este parcial, que es TRIZ y sus herramientas para generar soluciones disruptivas e inventivas. Vamos a ubicarnos en el tema 4.3, que dice cómo funciona la matriz de resolución de contradicciones técnicas. El funcionamiento es bastante sencillo. Consiste en determinar en el eje de las X el parámetro que debe mejorarse y en el eje de las Y el parámetro que a causa de esta mejora se ve deteriorado. La inserción de estos dos ejes corresponde a una célula de la matriz o a una celda, y esta celda contiene uno o varios principios que proporcionan una guía para la búsqueda de soluciones. Les voy a enviar un archivo en Excel que trae precisamente, bueno, en su primer pestaña, una explicación nuevamente de cómo es la matriz, en la segunda pestaña, los principios de inventiva. Esto es las soluciones. Recordarán que Altshuler lo que hizo fue analizar muchísimas patentes y esas patentes, la solución que dieron a los problemas que venían descritas en la patente misma, las convirtió en un principio. Por ejemplo, en una patente solucionaron ese problema mediante la segmentación o mediante la extracción y explica esta matriz a grosso modo, porque hay explicaciones más profundas y técnicas en otro tipo de bibliografía, cómo aplicar el principio de segmentación. Bueno, pero ¿cómo saber qué principio es el que corresponde a nuestro problema? Bueno, para eso, sí, vamos a identificar primero los parámetros que se mejoran o que queremos mejorar y los parámetros que se afectan si nosotros mejoramos eso que estamos buscando. Entonces, todo comienza dentro de ese libro que les voy a enviar de Excel. Se van a ir primero a esto, parámetros generalizados, y después a la matriz. La matriz es esto precisamente. Recuerden que en el eje de las, dice aquí, en el eje de las X, el parámetro que se debe mejorar, eso es muy importante, y en el eje de las Y, el parámetro que se degrada. Muy bien, entonces volvemos al apunte. Yo les voy a enviar este archivo donde viene esa matriz. En el eje de las X, el parámetro que se quiere mejorar, y en el eje de las Y, el parámetro que se ve afectado. Dice así. Los principios contenidos en cada celda, cuando ustedes hacen el cruce XY, ¿sí?, han sido clasificados de acuerdo a su pertinencia, y es decir, el principio más conveniente para resolver una cierta contradicción ocupa la primera posición de la lista, porque ustedes van a ver 4 principios. Empiecen analizando el primero que aparece en la celda. En la matriz de resolución de contradicciones técnicas que se muestra en ese documento existen varios huecos que no han sido rellenados. Esto equivale a decir que ciertas contradicciones no poseen, en este tipo de versión, que es una versión ya pasada, un principio bien definido para su resolución. Recordarán que esto va evolucionando y TRIZ es un sistema que se está aplicando hasta la actualidad y lleva actualizaciones. Entonces es probable que la matriz al día de hoy esté más completa y tenga parámetros mejor definidos. Esa limitación ha sido cubierta en la matriz de resolución de contradicciones técnicas 2003. Esta matriz es producto de una investigación entre las empresas CRIEX e Ideation International. Las características más sobresalientes de esta matriz es un aumento en el número de parámetros, 48 en lugar de 39, y que no tiene celdas en blanco, es decir, esta matriz ofrece un principio de resolución para cualquier contradicción. Un ejemplo del uso de esta matriz se analizará después de describir los 40 principios y los 39 parámetros genéricos. Los 40 principios de resolución de contradicciones técnicas y los 39 parámetros genéricos es el producto del análisis de las bases de patentes de varios países realizado por Altshuler. Mostró el descubrimiento y resolución de una contradicción. Se realizaba con base en una cantidad limitada de principios fundamentales de resolución y de parámetros en conflicto, 40 principios y 39 parámetros. Poca información, la mayor parte en ruso. Explica el proceso seguido de identificación de estos principios y parámetros. Actualmente en Francia, Estados Unidos, Alemania y otros países se está analizando y traduciendo estos documentos fuente. Los 40 principios de resolución de contradicciones. Estos principios son estrategias y heurísticos capaces de guiar el razonamiento de un individuo hacia las soluciones de un problema, sin ocasionar efectos nefastos. Estos principios fueron clasificados y acomodados dentro de la matriz de resolución de contradicciones técnicas.
de acuerdo a los parámetros que ocasionan el conflicto. Estos principios no proporcionan una solución ya hecha, sino una dirección para buscar la solución. Una vez que se localizan los principios recomendados, es necesario un esfuerzo creativo para adaptarlos a las condiciones particulares de un problema. Claro, siempre la creatividad personal va a ser el punto de diferencia entre dar o no una solución disruptiva, una solución de inventiva que genere una innovación. Pero este tipo de herramientas tan avanzadas nos acercan o nos facilitan esa creatividad, ¿sí? Un ejemplo de esto es los que vamos a ver a continuación y quiero que sigamos profundizando. Entonces, aquí están los 40 principios de resolución. Aquí te va a decir, bueno, para este problema en el que estás identificando que necesitas mejorar esto, pero si tú lo mejoras, empeoras aquello, entonces vas a utilizar la segmentación, te da unos numeritos y buscas esos numeritos aquí en la lista de los principios y una vez que encuentres esta lista, te va a decir, bueno, pues haz materiales compuestos. ¿Qué significan materiales compuestos? Bueno, pues significa esto o aquello. O haz oxidación, la degradación química de un metal. Entonces, ¿cómo la oxidación podría convertirse en un principio de inventiva que solucionara tu problema? Ahora, ¿qué son los parámetros genéricos? Un conflicto aparece cuando al tratar de mejorar una característica de un sistema, una segunda también útil se ve deteriorada de manera inaceptable. Estos parámetros fueron clasificados por Altshuler entre las décadas de 1940 y 1970. Actualmente se realizan varias investigaciones con la finalidad de incorporar parámetros como la seguridad, la estabilidad de los parámetros, la información, la ergonomía, según Spransky en el 2000, imagínense. ¿Qué tan avanzado va esto? Estamos hablando de 20 años de diferencia y aquí en México sí se utiliza más, no es tan popularizado. Ustedes evaluarán al finalizar estas temáticas qué tanto se sintieron ustedes motivados a resolver problemas, qué tanto ayuda a la resolución de estos problemas. Bien, entonces tenemos aquí que los parámetros genéricos, ¿sí? Yo quiero disminuir o quiero mejorar el peso de un móvil, pero si yo aumento el peso de un móvil, a lo mejor este es el principio que yo quiero mejorar, ¿sí? Voy a tener una pérdida de energía. Entonces, esto se llama una contradicción técnica. Este tipo de herramientas sirve para resolver problemas en los que se presentan contradicciones técnicas. Yo mejoro esta característica técnica del sistema, pero si yo mejoro esto, empeoro aquello. ¿Sí? Estoy dejando esta explicación muy teórica para pasar estos 2 últimos minutos al modo de empleo de la matriz de resolución de contradicciones técnicas. Son 5 etapas. 1. Traducir el enunciado del problema como un conflicto entre dos características o parámetros de un sistema. 2. Identificar estos dos parámetros entre la lista de los 39 y los 48 parámetros genéricos. 3. Utilizar la matriz sobre las líneas, identificar el parámetro que se desea mejorar y sobre las columnas el parámetro que se degrada a esta mejora. La intersección entre la línea y la columna aísla un conjunto de principios ordenados según un orden recomendado de aplicación que han sido utilizados eficazmente en diversos dominios para eliminar la contradicción identificada. 4. Analizar los principios sugeridos. 5. Traducir estos principios generales en soluciones operacionales, o sea, aterrizar la idea. ¿Sí? Si durante la etapa 4 ninguno de los principios sugeridos ofrece una vía factible de solución, se recomienda al usuario explorar el conjunto de los 40 principios con la finalidad de derivar una solución. Es recomendable considerar los siguientes puntos para resolver un problema que contiene la contradicción. Y vienen formatos que vamos a analizar en el siguiente video. Saludos y estamos en comunicación.